Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión que organiza la Universidad Autónoma de Tlaxcala a través del sitio de internet Ciencia Tlaxcala en Facebook. El grupo de producción de estos seminarios en línea, mandamos un saludo a la Rectoría y a la Coordinación de Ciencias Biológicas y de la Salud y a Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En especial, saludamos a los estudiantes del posgrado en Ciencias Biológicas de esta universidad, que tiene como sede el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, así como a toda esta comunidad universitaria. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que nos acompañan a través de esta transmisión en Facebook Live. El día de hoy agradecemos muy especialmente al doctor Gerardo Susana Spiri por compartir su tiempo y conocimientos con nuestra comunidad universitaria. Antes de cederle el micrófono para escuchar su seminario, me voy a permitir comentar algunos datos de su extenso currículum. El doctor Gerardo Susana Spiri es médico veterinario zootecnista y maestro en ciencias, en especialidad en ecología por la UNAM. Tiene un doctorado en biología por the University of New Mexico y un postdoctorado en medicina de la conservación en el Wildlife Trust en los Estados Unidos. Su línea de investigación se ha centrado en la ecología de enfermedades y una salud, y sus estudios han sido desarrollados en diferentes países que incluyen los Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y México. Cuenta con más de 70 publicaciones en revistas nacionales e internacionales indizadas. Es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y también es investigador nacional nivel 2 del SNI. Fue punto focal en fauna silvestre en México de la Organización Internacional de Epizotia del 2010 al 2013. Es miembro del Comité Científico de Especies Invasoras de la CONAVIA y miembro de varios comités científicos de EcoHealth and Future Earth. Es asesor especialista de la Autoridad Científica del Subcomité de Fauna Silvestre del Comité Nacional de Salud Animal CONASA y actualmente es editor asociado de la revista EcoHealth y Veterinaria México, OA. Fue presidente de la Wildlife Diseases Association para Latinoamérica del periodo 2017 al 2019. Pertenece al comité director de EcoHealth International y es presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Medicina de la Conservación, CALANCAF AC. Es cofundador del Laboratorio Mixto Internacional con el proyecto de biodiversidad, deforestación y enfermedades emergentes. También es miembro de la Academia Veterinaria Mexicana AC y de la Academia Nacional de Medicina. Gerardo Susán ha dirigido 51 tesis en los diferentes niveles de licenciatura, maestría y doctorado. El día de hoy escucharemos el seminario Ecología y Evolución de Enfermedades Emergentes, el caso del SARS-CoV-2, un tema, pues, por supuesto, totalmente vigente en la actualidad. Y la dinámica que vamos a seguir es como ha sido en los otros seminarios, lo escucharemos primero y después pasaremos con él algunas de las preguntas que nos hagan llegar por este chat de Ciencia Tlaxcala en Facebook. Gerardo, muchas gracias por tu participación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Todos bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Quisiera agradecer a la doctora Margarita Martínez Gómez y a todo el equipo que están haciendo posible esto. Gracias por la consideración, la invitación. Y bueno, les quiero platicar un poco de la importancia de estudiar la ecología y evolución de enfermedades emergentes y cómo lo vamos a ver de diferentes perspectivas para tratar de identificar por qué surgen las enfermedades, por qué están dándose en un lugar o en otro, desde un punto de vista ecológico y evolutivo. Pero además también resaltar pues, un foco que poco se ha estudiado, ¿no? Que es desde este punto de vista a las infecciones, incluyendo al mismo pandemia en la que estamos actualmente viviendo, que está vista desde un enfoque completamente epidemiológico, médico, para resolver un problema de salud, pero poco se ha hablado de los orígenes, de cómo viene, dónde viene, cuáles son las razones que están detrás de esto, y es un poco por donde vamos a trabajar. Entonces, bueno, vamos a poner un panorama, un contexto general de qué son los microorganismos y la vida en el planeta, la importancia de estos, que los microbios entre virus, priones, bacterias, protozoarios, sobrepasan el número de las especies de hospederos y representan más del 60% de la biomasa en la Tierra. Y además los virus representan la entidad biológica más abundante en la Tierra, estima de 10 a la 31 tipos de virus en el planeta, ¿no? Entonces una gran variedad que no sabemos todavía hasta la fecha,
conocemos 83 familias de virus, 2.600 tipos de virus, según esta Organización Internacional de Taxonomía de Virus. Pero los virus no es una noticia, una proteína que trae malas noticias, ¿no? Sino los virus son una serie de elementos genéticos que han participado en la historia, en el desarrollo de la vida, que han participado en la mutación, en la diversidad, en los cambios, y han participado precisamente para que estemos en este planeta con diferentes tipos de procesos que se dan. La mayor parte de los virus infectan bacterias, arcobacterias y microeucariontes, que son fundamentales para los ciclos biogeoquímicos, como el carbón, nitrógeno y el fósforo, ¿no? Algunos de estos. Entonces participan en los ciclos biogeoquímicos y mantienen los sistemas de soporte en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué tanto están los virus o no están regulando estos ciclos de nutrientes que se ponen en los diferentes compartimentos? Infectan a todo tipo de seres vivos, ¿no? Y se sabe que incrementan la diversidad genética, impulsan la evolución biológica y la diversificación de especies. Entonces hay muchos elementos que tienen los virus que hay que tener en cuenta. Y se sabe que en ambientes dominados por una o pocas especies, los virus causan mortalidad y generan nichos para nuevas especies. Y eso es muy importante porque siempre se piensa que los virus sí pueden causar extinciones poblacionales, enfermedades en algunas especies, pero además es un efecto dual que por una parte baja un poco, puede bajar la diversidad, pero por otra parte está generando nichos para generar más diversidad, pero además por toda la transferencia horizontal de genes puede estar llevándose una gran cantidad de diversificación genética que se va a reflejar en todas partes, ¿no? Entonces afectan los ciclos de supervivencia, de reproducción, dinámica de poblaciones y pueden generar, como les decía, extinción local de especies y de poblaciones. Y se ha reconocido que muchos virus han servido para regular funciones biológicas esenciales, ¿no? Tal como una proteína humana que se requiere para la formación de la placenta, surge de proteína, de envolturas virales. Sabemos que gran parte del genoma tenemos incrustados secuencias de virus y que están participando en muchas funciones. Entonces, realmente los virus son muy importantes reconocerlos, son hiperdiversos y están por todas partes. Y si hacemos estudios de tanto microbiomas como de viromas, entendiendo al holobioma integrado, pues vemos que es una gran diversidad de especies que están dentro de nosotros, dentro de todas las especies de hospederos, de murciélagos, de roedores, de plantas. En todas partes están los virus, tanto en el suelo y en otras partes que están a veces manteniendo con el agua, pero esta integración que se da y todas estas relaciones son muy importantes para determinar hasta aspectos genéticos, para determinar aspectos de resistencia ante las enfermedades. Y si hacemos estudios, por ejemplo, de inmunología, resistencia a diferentes enfermedades infecciosas, y si vemos y hacemos un estudio del viroma que tenemos, por ejemplo, en diferentes partes del cuerpo, podemos encontrar una gran cantidad de virus que están aquí en nosotros, ¿no? Y muchos de estos virus pues, no nos están causando muchos problemas, ¿no? Entonces hay una serie de virus que están ahí que no necesariamente están causando. Y si le rascamos, vamos a ver que hay de la familia del coronavirus que están ahí, ¿no? Que están dentro del sistema respiratorio, que están ahí. Sabemos que hay muchos coronavirus que no son tan peligrosos en seres humanos y muchos que están ahí participando, se encuentran ahí, cada vez que hacemos estudios de viromas, se encuentran presentes, ¿no? Pero esta relación de los virus es un tema que poco se ha estudiado a nivel de diversidad y poco se ha estudiado desde el punto de vista de ecología. Yo creo que se han enfatizado muchos, nos hemos enfatizado con muchos ecólogos, por todas partes, estudiar conductas, interacciones entre diferentes especies, patrones de diversidad, patrones de distribución de especies, rangos de los nichos, la amplitud de nichos, y varias preguntas que tenemos, pero pocas veces hemos tratado de entender cómo es la relación entre los virus y cómo se mantienen los virus en el espacio, cómo se relacionan ellos, qué tantas difieren nuestra comunidad de virus con la comunidad de virus de un perro, de un gato, de un cerdo, de un ave, cómo son los virus, cómo nos conectamos. Entonces, cada vez hay más estudios que están reflejando toda esta complejidad maravillosa que es la vida, esta maravillosidad de especies que están y que a veces son invisibles para nosotros y que están ahí presentes, ¿no? Y este estudio, de hecho, por Johnson en 2020, el reciente, precisamente muestra esta maravillosa complejidad en la que estamos inmersos en una red de conexión, así como las micorrizas en los bosques, que no las vemos, pero sabemos que hay una red maravillosa de conexión.
Pues aquí igual con los virus, estamos hiperconectados por muchos tipos de virus, por muchos grupos de virus que están, y tenemos nodos mucho más fuertes que tienen y que compartimos nodos con algunas especies, ¿no? Por ejemplo, sobre todo con todas las especies domésticas, tenemos una historia de contacto directo y estamos compartiendo una gran cantidad de virus. Estas son unas redes de todos los virus zoonóticos que se han reportado y cuáles son los nodos, ¿no? Y están los cerdos, los perros, los gatos, los caballos, y diferentes especies, ¿no? Con las cuales nos conectamos. Y eso nos lleva a replantear y a redefinir las palabras zoonosis, ¿no? Siempre pensábamos que la zoonosis es como todas las enfermedades que traen los animales y que nos las pasan a los hombres, ¿no? Y pocas veces la estamos pensando como que estamos compartiendo un montón de infecciones, estamos compartiendo un montón de virus, bacterias, protozoarios, nemátodos, muchas especies y ectoparásitos con otras especies que estamos inmersos en una red. Y eso es algo muy importante que pocas veces se ve, ¿no? Y la pandemia que actualmente vivimos, pues es un reflejo de una red, de un reflejo de una conexión directa con una serie de especies con las cuales convivimos. Y cómo estamos compartiendo, ¿no? Y cuáles son esos puntos que pueden favorecer los famosos saltos de hospedero, o cuáles son esos factores que están favoreciendo que salten de repente algunas infecciones. Entonces tenemos que empezar a cambiar de paradigmas, empezar a pasar de la zoonosis tradicional a una integración en la cual estamos cambiando estas relaciones entre los microorganismos, entre las interacciones entre las especies, ¿no? a visiones mucho más integradas, ¿no? Integrando el ecosistema, los vectores, los hospederos, las otras especies que no son hospederos, y empezando a reconocer la diversidad en su totalidad, y eso es un tema, un paso pendiente que necesitamos trabajar. Entonces, un poco para recordar, sé que la mayoría es biólogos o de las carreras de las ciencias biológicas, pero bueno, recordar un poco que las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes son aquellas infecciones que cambian su patrón de distribución geográfica, que invaden, no es que aparezcan de la nada, no. A veces la palabra nos podría decir, está emergiendo, o surgió de la nada como generación espontánea, y pues no es generación espontánea, son procesos que son procesos biológicos, ecológicos, como cualquier otra especie, que hacen que cambie su patrón de distribución geográfica, su rango de hospedero, o sea, a qué otra especie puede cambiar, y pueden aumentar drásticamente su ocurrencia, y eso es un tema común, mutan frecuentemente y manifestándose de forma diferenciada. Muchas presiones antropogénicas, como los antibióticos, ¿no? Que pueden estar seleccionando o favoreciendo ciertos genes que se expresen, y muchos que pueden ser de virulencia, que nos pueden estar generando problemas o resistencia antimicrobianas. Entonces hay una serie de elementos que podríamos estar nosotros generando que algún patógeno cambie para que se dispare, o que cambie de su rango de hospedero, que invada nuevos nichos a otros lugares, y entonces el tráfico de especies, la deforestación, la pérdida de especies, y otra serie de elementos que ahorita vamos a rascar un poco con más detalle, por qué pasan estos saltos taxonómicos y cómo pueden pasar esto a generar epidemias y episodias que afectan a los humanos, a los animales y a las mismas plantas. Entonces, esto es muy interesante porque las epidemias, las pandemias y las episodias son sensores de muchos cambios que están pasando ambientalmente. Y eso es la maravilla. Entonces, por lo tanto, estudiar a un animal o a un humano o a una planta y ver infecciones emergentes en estos grupos, pues son muy importantes porque están reflejando interacciones profundas que hay detrás, ¿no? Tenemos varios ejemplos, ¿no? Que están de enfermedades emergentes y reemergentes, como influenza pandémica, el SARS, el Nipah, el ébola, el BON, el COVID, y entre otras. Sí podemos rascar muchas, ¿no? Otras que están reemergiendo, que ya se habían bajado sus patrones de ocurrencia y vuelven a subir sus niveles, como son las emergentes, como pueden ser tuberculosis, brucelosis, o muchas enfermedades que ya están aparentemente controladas y surgen, ¿no? Peste bubónica, lepra, muchas otras que están por ahí. Pero la pregunta es, ¿cómo es que saltan? ¿De dónde vienen? ¿Por dónde están? Y es interesante descubrir, por lo menos se han descrito más de 300 zoonosis, y la mayor parte son virus, y la mayor parte de las zoonosis emergentes son originadas por vida silvestre. Entonces, la vida silvestre es muy importante reconocer que sí puede ser un potencial de infecciones, pero a su vez es un recurso biológico importantísimo, es un
es donde se han originado muchas infecciones y que han pasado a otras especies domésticas y que pueden pasar a los hombres, pero a su vez sabemos que evolutivamente esos virus, esas bacterias están con sus especies evolucionando, generándose presiones de selección, diversificando, que están generando vida. Entonces tenemos que entender cuáles son los procesos que nos llevan a que nos den infecciones y que se presenten pandemias o episodios o epidemias. Y lo que se ha visto que de lo que más relacionado a zoonosis, pues bueno, como les decía, son las enfermedades originadas por vida silvestre, que son las más comunes, ¿no? Y que están apareciendo. Si nos ponemos a identificar infecciones en varias partes del mundo, bueno, hay muchísimas de estas enfermedades emergentes, por todas partes están ocurriendo, y muchas de estas pues no se han detectado, unas están ocurriendo, se autolimitan y no las tenemos registradas, precisamente porque no hemos desarrollado muchas técnicas de diagnóstico para nuevas enfermedades. Se han desarrollado para otras, pero para otras no. Otras se llaman enfermedades descuidadas, que hay muchas de estas en México, en el mundo, ¿no? Donde no se están atendiendo. Entonces, y esto es importante verlo en un contexto evolutivo y de la misma infección en el proceso. Hay enfermedades, por ejemplo, como si lo vemos en la parte de abajo, en el 1, vemos una especie de preemergencia o un posible derrame que le llaman spillover, que empieza a distribuirse la infección en otras especies, lo que puede estar transmitiendo, pero muchas veces estas infecciones no sobrepasan, así como las especies exóticas llegan a un lugar y no todas sobreviven, pero las que sobreviven pueden ser muy peligrosas. Pues así pasa, muchas infecciones pueden pasar ciertos datos, como en el lado izquierdo de la gráfica, vemos que a lo mejor son ciclos pequeños que pueden dar pequeños brotes, tanto en animales, en humanos, que pueden estarse dando, y se autolimitan, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empiezan a subir y a subir de nivel y a pasar a otras especies donde ya infectan, se empiezan a reproducir y además se puede reproducir ya en la nueva especie, de una especie a la otra, o llegar, como en el caso del humano, en que ya el humano, tú puedes tener una infección como, por ejemplo, el hantavirus, que se autolimita, ¿no? Que no es tan común que tú puedas infectar a otra persona de hantavirus. Llega la infección de un ratón y que tú te puedes infectar y ahí llega. Pero si la infección se adapta y además cambia, muta, se modifica y tú puedes pasar la infección a otra persona, ya son pasos mucho más fuertes que se dan y que se han reportado en muchas de las enfermedades emergentes que se pueden convertir en una pandemia, ¿no? Como en el caso ya en el nivel 3, donde ya tenemos el COVID-19, donde ya tenemos una distribución mundial que se está distribuyendo en todos los países, ¿no? Y entonces es muy importante tener esto en mente porque así vamos identificando las diferentes infecciones que se van reportando en varias partes, cómo se pueden estar dando en ciclos limitados en sus zonas de origen, cómo se pueden estar dando en primates, en reptiles, en murciélagos, en roedores, en diferentes partes que se pueden autolimitar. Y cuándo es cuando empiezan a saltar los hospedero, tiene mucho que ver con la tasa de contacto con otras especies. Y eso es un tema muy importante porque esa tasa la hemos nosotros favorecido con los cambios que hemos hecho, que ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces, ya vimos un poco de la parte ecológica, un proceso de infección, ahora vamos a ver la parte evolutiva, de dónde vienen todos estos árboles filogenéticos, nos han ayudado a entender estas relaciones, nos han ayudado a entender el origen, nos han ayudado a identificar de dónde vienen, ¿no? Los beta coronavirus, los alfa coronavirus, los delta coronavirus, los gamma coronavirus, algunos asociados principalmente a aves, ¿no? Algunos asociados a murciélagos, algunos asociados a diferentes especies, ¿no? Pueden ser desde cerdos a aves, y así nos vamos viendo en diferentes partes. Y entonces tenemos una diversidad de coronavirus en todas las especies y podemos encontrar muchísimo. En mamíferos es impresionante la cantidad de coronavirus que se están reportando actualmente, ahorita vamos a ver, pero bueno, tenemos que además se dan estos linajes que están asociados a ciertos grupos de especies, ¿no? Donde se involucra el hombre, ¿no? Y vemos en este árbol como algunos, por ejemplo, están asociados a los camélidos y a los murciélagos, otros a roedores, murciélagos y humanos, y así otros a aves, a cerdos, a ratones, y eso nos lleva a entender estas relaciones históricas que nos plantea una visión evolutiva, pero también nos lleva a plantear por qué, cuándo y cómo, ¿no? Pueden surgir.
En el caso de los humanos, pues tenemos más o menos 8 coronavirus que han estado presentes, unos con enfermedades limitadas, que no causan mucho problema, y otros que sabemos que sí han estado causando problemas muy fuertes, que son principalmente el SARS, el MERS y el SARS-2, ¿no? El SCOV-2. Estos que han estado realmente ya se convirtieron en pandemias y que han causado mortalidad en diferentes países y pasaron más allá de una barrera autolimitada o por algunas características geográficas o de especie o de distribución, se autolimitaban, pero aquí ya se pasó y se logró en una situación en la que estamos colapsados mundialmente. Un evento muy fuerte que nos está replanteando todo y ojalá nos replantee también la forma de entender las infecciones y nos replantee también la forma de trabajar de entender a la naturaleza y de hacer usos sustentables de la naturaleza para poder estar inmersos en sistemas más saludables, en sistemas donde se pueda no erradicar los virus, pero sí entender esos factores que están favoreciendo los procesos de emergencia, ¿no? Entonces aquí ya no se habla de la erradicación, ya no se habla de querer controlar al máximo, sino querer entender cuáles son estos procesos. Y por eso la ecología de enfermedades es muy importante, ¿no? La ecología de enfermedades te da otro panorama de entender esto, ecológico y evolutivo. Y así, pues hay otros coronavirus en humanos que son menos impacto, que han estado asociados a ratones, a vacas, y probablemente algunos que puedan tener hospedos intermediarios. Muchos de estos coronavirus han usado hospederos intermediarios donde se adaptan, estos mismos hospederos intermediarios la transmiten entre los individuos de la misma especie y luego pueden pasar al humano y el humano puede transmitirla, como ya estamos en el caso del SARS-CoV-2, que nosotros la transmitimos a otro humano. Entonces son procesos adaptativos muy, muy importantes que se dan para la cuestión de transmisión. Entonces, por ejemplo, en el 2013 se hicieron extrapolaciones de cuántos virus podrían existir. Se habla de 320,000 tipos de virus en mamíferos. En el 2017 se estimaron en ese entonces 320 coronavirus en murciélagos. Y bueno, ahorita en el 2020, en este mes pasado, se identifican más de 700 en este mes, más de 700 coronavirus de murciélagos en China, ¿no? Y ese es un tema que nos replantea la diversidad de coronavirus que hay y por qué algunos coronavirus sí se pueden dispersar y pueden adaptarse y pueden contar. No quiere decir que todos los coronavirus, y eso es un tema importante, y por eso es que hay que empezar a estudiar a nivel metagenómico, más profundo, cuáles son estos variables, estos elementos que pueden estar asociados a la adaptación a receptores celulares, adaptación y que puedan ser convertirse en pandemias, ¿no? En el caso del humano. Entonces, bueno, aquí en este estudio pues se hace toda una relación filogenética de todos estos coronavirus y a las especies que han estado asociados, ¿no? En este estudio pues se tienen, la mayor parte son todos los murciélagos asociados a esto y qué tipo de virus están seleccionando en cada uno de estos grupos de familias de murciélagos, ¿no? Se rastrea esto y se hacen otra serie de elementos de redes para entender estas conexiones y ver qué especies han estado asociados a estos virus, tanto evolutivamente y cómo se ven en las relaciones, ¿no? Entonces aquí pues tenemos el SARS y también el SARS-CoV-2, ¿no? En el SARS-CoV-2 pues tenemos incluido tanto a los murciélagos como a los pangolines. Y es un tema que se había estado en duda si los pangolines habían estado o no presentes en esto, y pues cada vez hay más evidencias de que están ahí, sin embargo no se ha podido identificar exactamente el punto clave o la especie clave donde pudo haber ocurrido el salto. Sin embargo, pues estos nos llevan a muchas pistas, ¿no? Para tratar de entender. Y ahorita, bueno, hay una gran cantidad de elementos que se están haciendo en investigaciones para identificar al máximo. Yo creo que estamos en ese punto que muy pronto vamos a identificar cuál fue el origen, pero más que el origen, yo creo que lo importante es entender cuáles son los factores, ¿no? ¿Cuáles son estos factores que dispararon la infección? Se tienen que estudiar las dos cosas, se tienen que estudiar la evolución, las interacciones, pero entender cuáles otros factores ecológicos están asociados a que se dispersen estas infecciones. Y uno de estos es tanto los virus como a los humanos. Los virus, RNA, han estado asociados principalmente a la emergencia de infecciones tanto en plantas, animales como en los humanos. Los RNA son de los virus que más han estado causando
problemas de salud en una gran cantidad de especies y de emergencia por su capacidad adaptativa, por tasas de mutación y otra serie de características funcionales de los virus que los hacen que se adapten. Pero además tenemos una especie invasora, que somos los humanos, una especie que habita casi todo tipo de climas, que estamos dispersos en todo el planeta, que estamos en contacto con muchísimas especies del planeta, que tenemos una similitud genética de los humanos de aquí con los de África, con los de China, que somos la misma especie que está dispersa en todas partes, y entonces estamos haciendo como una especie de monocultivo de humanos en todo el planeta, de tal forma que se combinó una especie invasora de virus con una especie invasora de humanos, y se está reproduciendo de una manera impresionante que en pocos días y en meses está disperso en más de 100 países en todo el planeta, y estamos infectados, ¿no? con muchos de estos coronavirus, y mucho se debe precisamente a esta tasa de deforestación, a esta tasa de invasión de nichos de los humanos a sitios, ¿no? Estamos invadiendo nichos, estamos invadiendo historias evolutivas entre hospederos y patógenos de murciélagos, de carnívoros, de todo tipo de fauna silvestre que se encuentra afuera, y estamos cambiando irrumpiendo estos procesos y favoreciendo interacciones. La infección que tenemos ahorita es una interacción de dos especies, una interacción de virus con humanos. Y esta interacción la tenemos que entender desde el punto de vista ecológico, la tenemos que entender desde el punto de vista evolutivo, tenemos que entender y desde el punto de vista antropológico. Entonces, entender qué factores están asociados para que estemos en esta situación en la que nos encontramos. Entonces, precisamente esta deforestación impulsada por obtener los recursos, por obtener capital para entrar en un mercado internacional, pues nos ha llevado a que se deforesten muchos lugares en el planeta. Y hay muchos factores concomitantes, factores que además favorecen y pueden estar ahí, ¿no? Como puede ser la pobreza, la contaminación, las migraciones, la guerra, las hambrunas, que están integradas, y la contaminación del aire, del agua, de la tierra, que están asociadas a muchas de estas enfermedades emergentes. Entonces, todas estas convergen para que se den estos procesos de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un elemento que si vemos de aquí de la izquierda, vamos pasando cómo se ha ido pasando un proceso de distribución de especies, una invasión de una especie, de un virus que se pasa en una especie de hospedero, que somos los humanos, y cómo la pasamos a una manera rapidísima, y estamos pasando procesos epidémicos en varias partes del planeta, y de tal manera que ahorita estamos en Latinoamérica viviendo un proceso epidémico muy fuerte, ¿no? Y es un proceso no es epidémico, es de invasión de especies, es una invasión de un virus, es una invasión que está llegando a diferentes lugares y que tenemos que replantearla desde el punto de vista biológico, qué quiere decir, ¿no? Entonces lo podemos ver inmunológicamente, lo podemos ver de varias formas. Pero bueno, tenemos una situación mundial que casi ya 10 millones de personas infectadas, casi 500,000 personas muertas. En México tenemos ya 200,000 infectados, 24,000 muertos. Entonces, estamos en un proceso de una invasión muy fuerte. Se ha visto en otras enfermedades, por ejemplo, el virus del Nilo, otras que han invadido el Zika, el dengue, el chikungunya, muchas que han estado en procesos de invasión junto con sus vectores. Pues aquí tenemos el hospedero, el reservorio competente, el reservorio que somos, además de que estamos bien distribuidos, somos muy buenos para transmitirla, porque tenemos una serie de procesos de comunicación, de contacto que pueden estar estimulándose, y bueno, el virus se ha mantenido muy exitosamente en partículas en el aire que se están transmitiendo, ¿no?, en los humanos. Entonces, tenemos estos elementos. Entonces, ¿cuáles son los factores que están ahí asociados para que surjan estas infecciones? Y uno de estos factores que se ha estudiado mucho es esta relación filogenética, ¿no? Esta relación de cómo las especies podemos transmitir las infecciones unas con otros. Este es un estudio de ectoparásitos, no necesariamente de virus, pero se ha visto que entre más cercano sea la especie, es más fácil que compartamos parásitos. Entonces, si pensamos en esa lógica, pues obviamente todos los primates
estaríamos compartiendo muchos virus. Y así nos vamos, y entre más nos alejemos de una especie, es más difícil que la transmita. Esa es una premisa, sin embargo, en la realidad es que no, porque existen estos, que sí es más probable, pero también hay otros factores que están asociados al contacto, aunque sea un poco más alejada de la especie. Pero esta también está influyendo y es muy importante porque compartimos receptores, compartimos una historia evolutiva con muchas especies que nos hacen más susceptibles a compartir virus, bacterias, protozoarios de diferentes formas. Y esto se aplica a muchos, no nace ectoparásitos, se aplica a muchos grupos de parásitos, incluyendo virus, bacterias, protozoarios, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que ver, ¿no? Y esto se ha comprobado, por ejemplo, en este tipo de estudios, ¿no? Si vemos aquí, por ejemplo, tenemos la proporción de virus zoonóticos, la riqueza de virus, y mucho de lo que ha explicado estos saltos tiene que ver con los primates, ¿no? Muchos de los primates nos acercamos, pero también tiene que ver con otras especies de murciélagos y de carnívoros que están por ahí y de roedores, ¿no? Que son de los principales que están asociados a muchas de las infecciones, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver históricamente la zoonosis en los humanos, mucho tiene que ver esa similitud filogenética, pero también la frecuencia de contacto con las especies que hemos ido seleccionando, con las especies que hemos ido domesticando. Entonces, las especies domésticas llevamos 10,000 años más, 12,000, 13,000, 15,000, no sé, dependiendo. Hemos desarrollado un contacto íntimo con todas estas especies domésticas, de tal manera que compartimos muchos patógenos con ellos. Y entonces, las combinaciones de la frecuencia de contacto, esta domesticación y la similitud filogenética nos lleva a entender de dónde podemos encontrar que compartimos patógenos con estas especies y que además nosotros estamos favoreciendo este salto taxonómico, ¿no? Entonces, se ha visto que dentro de todos estos grupos, tanto los roedores, los murciélagos, los primates y los carnívoros, principalmente, bueno, los artiodáctilos, están muy asociados a muchas de las enfermedades zoonóticas que estamos enfrentando actualmente, y no se diga de las especies domésticas, ¿no? Entonces, pues si estudiamos esto y si queremos entender las relaciones de dónde vienen muchos de los virus, tanto que vienen de los animales domésticos, muchos vienen de los animales silvestres, la mayor parte, y luego agarran los animales domésticos, luego pasan a nosotros. Así tenemos muchas enfermedades que se originan, que vienen de los animales domésticos, pues sabemos que el origen es de vida silvestre. Y bueno, y también podemos tener este enfrentamiento directo con los animales silvestres. Y muchos son con roedores y murciélagos y otros que estamos haciendo, pero no es porque ellos sean malos o porque ellos son los que están en esto, y no podemos culpar a los murciélagos, no podemos culpar a los roedores, no podemos culpar a los primates, sino es qué estamos haciendo para que nosotros incrementemos la frontera de contacto entre roedores, murciélagos y primates y podamos tener más contacto y la posibilidad de que se dé la infección. Entonces, ambas características las tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, ahorita la Organización Internacional de Epizootias acaba de sacar esta tabla, este cuadro donde se han hecho algunos experimentos, se han tratado de hacer infecciones naturales, se han visto cómo ha pasado el SARS-CoV-2 en estos animales. Y es muy interesante, ¿no? Ver, por ejemplo, con cerdos qué ha pasado, no se ha podido ver nada, con roedores, con aves, con perros, por ejemplo, sí se ha encontrado que hay cierta susceptibilidad, pero por ejemplo con gatos, ¿no? Con los gatos domésticos que tenemos, pues sabemos que hay una serie de procesos que se están dando y que no los podemos negar, que son susceptibles y que además pueden presentar algunos síntomas, bueno, unos signos, perdón, pero además la pueden transmitir. Y ese es un tema que se ha ido demostrando, que nos lleva a replantear cosas, ¿no? Nos lleva a entender que así como recibimos una infección por procesos que hemos dado, ya sea por cacería, por comer murciélagos o por otras cosas que se hicieron en China, también nosotros podemos llevar virus a otras especies, ¿no? Y eso nos conecta de tal manera con las especies, pero también pone en riesgo otras, ¿no? Porque, bueno, sí, los gatos nos pueden a lo mejor participar en ciertas infecciones que hay que probar más, hay que seguir estudiando, investigando, para entender muy bien cómo vamos a impactar a otras especies y qué otras especies pueden estar manteniendo el virus o qué otras especies pueden sucumbir y qué otras especies pueden mantenerlo y transmitirlo a los humanos. Entonces, tenemos que entenderlo esto como un proceso biológico de interacción de especies para poder realmente tener un panorama integral.
Pero aquí también hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los tigres, los leones que se han visto en zoológicos, que se han encontrado, que se han transmitido entre ellos, que tienen síntomas, que tienen signos, los hurones, por ejemplo, también, que pueden tener algunos signos y que pueden transmitirse, y los minks, ¿no? Que se ha sugerido que hasta puede estar transmitiendo a los humanos. Entonces, que se infectan y que además pueden transmitirlo a los humanos. Todos estos pueden tener sus coronavirus y tienen sus coronavirus que están reconocidos en todas estas especies. Sin embargo, ¿cuáles de esos coronavirus nos han afectado a nosotros? No se tienen mucho conocimiento, pero ahorita lo que estamos viendo es que el SARS-CoV-2 puede estar circulando en algunas especies y puede mantenerse, entonces tenemos que replantear y estudiar cómo se va a mantener, ¿no? Y también tener aspectos de conservación, porque hay especies susceptibles, especialmente en primates del viejo mundo, que se enferman y que además pueden transmitirla y que pueden morir, y hay unas especies que están hasta en peligro de extinción. Y entonces esto nos replantea que tenemos que trabajarlo de diferentes formas para entender esto. Entonces, bueno, esa es una parte que les quiero decir como introductoria. Y ahora otra parte que se ha ido reconociendo, así como está la similitud filogenética, la tasa de contacto, la domesticación, también está un proceso que es muy importante, que es la pérdida de diversidad de especies. Se ha relacionado que la pérdida de diversidad de especies influye directamente o indirectamente en la ocurrencia de emergencias de enfermedades, tanto en animales como en humanos, como en plantas. Y la pregunta es cómo es que esto pasa, ¿no? Y si por una parte la gran diversidad de especies tiene también una gran diversidad de parásitos. ¿Por qué cuando se pierde la diversidad de especies, algunos parásitos se disparan y causan infecciones? Y esa es una pregunta muy interesante que nos tiene a muchos ecólogos de enfermedades tratando de resolver, porque es un fenómeno que se ha visto muy interesante. Y este fenómeno se le llamó el efecto de ilusión inicialmente, por ahí del 1998. Se empezaron a hacer estudios teóricos y luego modelaciones, y luego ya se empezó a validar en campo, se empezaron a hacer estudios empíricos, y se ha visto que el efecto de ilusión ocurre en algunas enfermedades, no en todas, pero en unas enfermedades donde se sabe que la mayor diversidad de especies ayuda a frenar las infecciones. Y donde hay menor diversidad de especies y dominadas por alguna especie invasora, que además es buena para transmitir infecciones, se disparan las infecciones. Y este efecto ha sido reconocido en muchas enfermedades. Y más o menos lo que dice es que prácticamente si tú tienes un sistema con baja diversidad, dominado por una especie generalista, un roedor, un ave o algo así, donde en este caso es una enfermedad transmitida por vectores, por mosquitos. Entonces aquí si el mosquito llega y pica y chupa sangre de alguno de estos individuos mantienen bien su carga de virus o de bacteria o de algún tema en su sangre, y el mosquito puede infectarse y además puede transmitirlo a otro individuo. Y entonces, al final, vas a tener más que todos los mosquitos que van a estar entrando a esta comunidad poco diversa, se va a estar infectando muy frecuentemente. Entonces, de tal forma que si tú caminas por ahí, va a ser más fácil que te infectes. Entonces dice que cuando tienes un lugar más diverso, la diversidad genética, la diversidad de especies, la diversidad del sistema inmune y todos estos elementos que están dando, hace que todas las especies tengan diferentes periodos de incubación, diferentes formas de lidiar con los virus y con las bacterias, de tal manera que si un mosquito pica a varios pajaritos de varias especies, muchas especies el virus no le va a hacer nada. ¿Por qué hay diversidad filogenética? ¿Por qué hay diversidad genética? ¿Por qué hay diversidad de especies? ¿Por qué hay diversidad funcional? Varias diversidades que pueden hacer que este mosquito, cuando pique, no se infecte. Y entonces vas a tener en proporción menos cantidad de mosquitos infectados en un lugar más diverso. Y entonces a eso se le llamó el efecto de dilución, que la diversidad te está ofreciendo un servicio de prevención de la salud. Y eso es muy interesante porque es un tema que hay que explotar, hay que empezar a reconocerlo, empezarlo a ver más. No siempre ocurre. También está la otra parte que es el efecto de amplificación, que se puede disparar en algunas ocasiones. Sin embargo, tanto para enfermedades transmitidas por vectores como para enfermedades de transmisión directa, se ha demostrado
en varias enfermedades que sí existe, desde enfermedades hasta corales, hantavirus, Lyme disease, malaria, schistosomiasis, el virus del Nilo, en varios, se ha demostrado esto, que a mayor diversidad de especies, menos prevalencia. Entonces aquí lo que está proponiendo es que no necesariamente queremos destruir, erradicar al virus, sino controlar a las poblaciones de reservorios que lo mantienen o de vectores bajo programas de conservación, bajo mantener depredadores, bajo mantener insectívoros, bajo mantener toda esta serie de elementos que existen en la diversidad, que están haciendo que haya más redes tróficas, que están haciendo que haya más diversidad, más niveles tróficos, y que permite una serie de procesos que están autorregulando la abundancia de muchas especies invasoras y muchas especies resistentes y reservorias de infecciones. Entonces, por eso la diversidad es un tema que tenemos que estar incluyendo como sistemas de prevención de salud. Entonces, la conservación es un tema importante. Aquí, bueno, es otro estudio que hicimos tanto para ver diversidad filogenética como la diversidad a nivel, es un metaanálisis para entender qué pasaba. Entre más diversidad filogenética que tuviéramos, menos prevalencia de infección. Entonces, a nivel continental estamos viendo eso, lo estamos viendo a nivel mundial, lo hicimos también con hantavirus a nivel mundial. Estuvimos viendo que a diferentes escalas de análisis, tanto espaciales, principalmente espaciales, que el efecto de dilución se da. Y entonces este efecto de dilución lo estamos viendo, hay ciertas, a diferentes magnitudes, con diferentes grupos de especies, pero ahí involucran una serie de elementos como la diversidad funcional, la composición de las especies que están, si son filogenéticamente relacionadas, si tienen el virus y cómo lidian con el virus o no. Todos estos elementos están ahí causando estas variaciones, pero lo que estamos viendo que a diferentes escalas, efectivamente, la dilución en general se está manteniendo en el caso del hantavirus, ¿no? Y este es un tema que se da. También hicimos una revisión, una metaanálisis fuerte para enfermedades transmitidas por vectores, y estamos viendo que la mayor parte de las infecciones transmitidas por vectores, el 77%, responden al efecto de dilución, es decir, teniendo más diversidad de especies, la mayor parte de las infecciones transmitidas por vectores como dengue, zika, chikungunya y malaria, y un montón de infecciones que afectan a nivel, que impactan la salud pública a nivel mundial, se pueden controlar bajo sistemas de incrementar la diversidad. Es decir, la conservación puede ayudar a mantener limitadas las infecciones. No queremos decir que se desaparezcan, ni queremos cambiar la diversidad de parásitos en general, sino que más bien autolimita las infecciones, ¿no? Y en otros casos, bueno, sí puede haber otras que se pueden amplificar, ¿no? Entonces, eso es muy importante reconocerlo porque hay los diferentes procesos, ¿no?, que se dan, pero en general son procesos que se estudian. Bueno, esa es la parte de diversidad. Y la otra parte que quería platicarles es un poco la parte de fragmentación. Entonces, ¿qué está pasando a nivel mundial? Tenemos una pérdida de diversidad de especies, tenemos un problema grande que está dando y que puede estar relacionado y que está relacionado con la salud y con la emergencia de infecciones. Ahora vamos a ver el otro proceso que es muy fuerte, que está causando la extinción de especies, la extinción de poblaciones, y que está generando una serie de interacciones nuevas, novedosas, asociadas a saltos de hospederos, que son la fragmentación de hábitat, el cambio de uso de suelo y la ocurrencia de infecciones. Entonces, así como hay metaanálisis que se hacen para entender esta relación de la diversidad, otro tipo de metaanálisis, para entender muchos procesos biológicos, se han hecho estudios, muchos metaanálisis para tratar de entender cuáles son las variables más asociadas a la ocurrencia de infecciones y la emergencia de infecciones. Y la mayor parte de los estudios de los metaanálisis señalan principalmente a la deforestación, a los cambios de uso de suelo, en general, a la combinación de cambios de uso de suelo con urbanización, con industria, con agricultura, invasión, muchos elementos que nos llevan a explicar que la fragmentación está por ahí, ¿no? Entonces hay muchos, ya podemos irnos detallando si la agricultura, si la ganadería, si la expansión urbana, y empezamos a ver varios elementos que pueden estar llevando a diferentes niveles los procesos de emergencia, pero en muchos lugares tiene que ver precisamente la fragmentación, estos ecotonos, la invasión con agricultura o con ganado, y podemos empezar a ver algunas infecciones como ébola, el SARS, el Nipah virus, el HIV, la rabia y muchas de estas, la influenza,
tienen que ver precisamente con estos cambios en el paisaje y cambios en los sistemas productivos y cambios en los sistemas de agricultura y de producción. Y esto nos está replanteando que la infección no nada más es un tema de ponerte un cubrebocas, la infección es un tema que nos lleva a replantear qué estamos haciendo con la naturaleza y cómo estamos produciendo los alimentos. Eso es importante. Entonces, bueno, se ha demostrado varios estudios que cuando se pierde cierta cantidad de hectáreas, de fragmentos de bosque, cómo se disparan ciertas infecciones, cuáles son los procesos que se dan, cómo cambia la conectividad, cómo se dan otras cosas, y muchas enfermedades están manifestándose bajo esto. En este estudio que acaba de salir también, precisamente se ve cómo algunas de las enfermedades, pues bueno, algunas bacterias, virus, o enfermedades transmitidas por vectores y tanto zoonosis, pueden estar asociadas al ganado, asociada a la producción porcina, asociados a la producción de aves o bovina en general o en general de todo el ganado. Entonces, pues sabemos que hay ciertas infecciones que se están disparando bajo ciertas presiones de uso de suelo y de tipos de producción. Y eso nos ha llevado a entender que efectivamente entonces el uso del suelo, el ordenamiento territorial, el cómo vamos a hacer nuestras ciudades, cómo hacer la producción de alimentos, cómo vamos a hacer el desarrollo, va a tener que ver con la salud. En este estudio hicimos en el sur y el centro de México, bueno, esto fue en el sur principalmente, pero tenemos estudios de murciélagos, tanto en el centro como en el sur, donde identificamos cómo esos cambios de uso del suelo están asociados a la distribución y riqueza de especies de murciélagos y de la composición de especies, pero también asociado a la composición de grupos de virus que están ahí abajo. Entonces, ciertas zonas de bosque que tienen ciertos grupos de especies de murciélagos tienen este tipo de virus, ¿no? Encontramos varias familias de virus en estos murciélagos, pero lo interesante es que empezamos a ver, ahí tenemos más de 30 coronavirus que hemos encontrado en estos estudios en murciélagos, pero lo interesante es cómo el uso del suelo que estamos generando, pues estamos seleccionando virus, estamos seleccionando bacterias, estamos seleccionando muchas especies que están tolerando nuestros ambientes deforestados, nuestro desarrollo de agrícolas y ganaderos, urbanos, y cómo estamos también seleccionando las especies que están ahí y las especies de virus que pueden traer. Entonces estamos aquí seleccionando, por ejemplo, en el círculo rojo, pues ciertos grupos de coronavirus que están ahí. Entonces, bueno, existe la teoría esta, pues, de que muchos murciélagos tienen estos coronavirus, de que hay gente que estamos trabajando con coronavirus, que podemos estar expuestos a muchos de estos coronavirus, y que, bueno, no nos han causado problemas, ¿no? Y ahorita se están haciendo estudios para ver si nosotros tenemos alguna reacción cruzada con el SARS-CoV-2, y en esos estudios están dando. Pero el mensaje es precisamente que estamos cambiando el ensamble de las especies, tanto de hospederos, vectores y virus, ¿no? En este estudio hicimos de hantavirus a nivel continental, pero con fragmentación de hábitat. Y lo que vimos es que los reservorios de hantavirus están asociados a zonas fragmentadas. Están asociadas en todo el continente a la fragmentación. Entonces, la fragmentación a nivel continental está favoreciendo que tengamos contacto con reservorios y que se estén presentando brotes de hantavirus que hay en todo el continente. Y en México no se sabe porque es una enfermedad descuidada, es una enfermedad que no la hemos estudiado sistemáticamente, la hemos estudiado en roedores y en murciélagos, estamos viendo algunas cosas, pero en humanos poco se ha estudiado y probablemente tengamos infecciones que no hemos podido reconocer, ¿no? Y que pueden estar ocurriendo, pero ocurre en todo el continente y en grandes partes de Europa y Asia. También a nivel mundial hicimos otro análisis, un metaanálisis con Hugo Mendoza, un alumno de doctorado que está haciendo metaanálisis muy interesantes para tratar de entender esta relación entre la fragmentación y la ocurrencia de la presencia de los reservorios. Y efectivamente aquí ya no nada fue en hantavirus, fue en una gran cantidad de reservorios de roedores de varios tipos de virus que pueden mantener. Entonces aquí estamos observando precisamente que los reservorios están asociados a zonas más fragmentadas en todo el planeta. Entonces es una evidencia de que la deforestación nos está llevando a encuentros y a frecuencia de contactos con especies, aunque no están tan cerca genéticamente, filogenéticamente los hombres, pero estamos en mucho contacto con ellas que
se dan estas posibilidades de salto taxonómico. Y otro factor que está aparte, pues es el concomitante, es la pobreza, ¿no? Se sabe que la mayor parte de las muertes atribuidas a enfermedades infecciosas corresponde a la intensificación y expansión de la zona agrícola en zonas tropicales del mundo, donde el riesgo de enfermedades emergentes es mayor y donde la vigilancia de enfermedades y el acceso a la salud es limitado. Pues ahí podemos tener, no nada más es problemas de pobreza, sino tenemos problemas de coinfecciones, como puede pasar ahorita con dengue y el COVID en zonas tropicales de México, y que si juntas con círculos de pobreza, podemos encontrar problemas que se pueden disparar con diabetes, con desnutrición, con obesidad, con otro tipo de elementos que nos pueden llevar a eso. Entonces, pues tenemos que trabajar desde muchos puntos para trabajar en la salud, ¿no? Desde la ecología, la evolución, la antropología, la sociología, la geografía, las matemáticas, para poder empezar a entender esto, ¿no? Porque como ya estamos viendo que la epidemiología clásica pues se queda limitada a algunas cosas, ¿no? Pero no a entender en su integridad estos patrones de ocurrencia. Y otro tema que está concomitante a la fragmentación y a la invasión de la agricultura y la ganadería es todas estas formas de producción ganadera, ¿no? Todas estas formas de trabajo con las que estamos intensificando o no la producción. Y sabemos que entre más intensifiquemos, más perdamos diversidad genética, más tengamos contacto de individuos, densidades poblacionales de cerdos, de pollos de engorda, de varias especies, la tasa de contacto se puede disparar, pero la pérdida de diversidad genética de ellos está fuerte, está reconocida. Muchas de las especies domésticas tienen poca diversidad genética, pero además cuando se dispara una infección en estos animales se pueden disparar las pandemias. Tal tenemos el caso del H1N1, que puede estar potencializada por todos estos sistemas de producción ganadera en varias partes del mundo, ¿no? Y se han visto muchos casos en muchas infecciones que saltan a especies domésticas que tienen que ver con los sistemas de producción. Entonces aquí es un llamado también a que replantear toda esta producción. Y de estos casos, pues tenemos desde bacterias, parásitos, priones, virus, que están asociados a estos sistemas de producción, o priones que están asociados a los sistemas de alimentación o el transporte internacional de animales, de ganado de un lado a otro, de cepas genéticas para mejorar de un lado a otro. Pues todo esto también es flujo de infecciones y potencial disparo de eso. No quiere decir que se frenen, ni quiere decir que estemos en contra, ni quiere decir nada, simplemente que tenemos que replantear estrategias más eficientes, menos riesgosas, más diversificadas, más sustentables, de menos impacto ambiental, que tengan que ver con esto. Entonces, por eso hay que trabajar. Y bueno, y un tema que además es asociado a la ocurrencia de enfermedades es el uso de los antibióticos, ¿no? Que es un tema que se tiene proyectado a causar la emergencia de bacterias resistentes y que pueden causar mortalidades a nivel mundial de gran magnitud. El uso indiscriminado de antibióticos ha sido un tema muy fuerte y especialmente en la producción de animales, ¿no? Es un tema donde en humanos se sobreabusa, pero en animales es un tema hiper usado, que además se utiliza hasta para la engorda, para favorecer engorda, que es un tema que hay que replantear, y se tiene que si no hay acción, se piensa que hasta 10 millones de muertes por año se van a estar asociadas a esta resistencia antimicrobiana para el 2050, ¿no? Entonces, pues se están usando, se siguen las empresas, los laboratorios produciendo masivamente los antibióticos, y pues no tenemos sistemas de eso, porque los necesitamos también para poder comer, si no muchos de los alimentos que tomamos pues no pueden estar ahí si no hubiera sido gracias a los antibióticos, pero tenemos que replantear todo esto, ¿no? Entonces son temas que hay que trabajarlo. Entonces, bueno, un poco para ir resumiendo, es cómo podemos replantear ahora como biólogos, como ecólogos evolutivos, como todo tipo de disciplinas que estamos interesados de alguna manera en la salud, replantear las cosas, ¿no? Y tenemos que empezar a reconocer que la salud es un tema que está integrado tanto con la salud de los animales, de las plantas, la salud de los ecosistemas y la salud humana, ¿no? Entonces tenemos que empezar a reconocer que los animales que están afuera también deben estar saludables, que los animales, las plantas deben estar saludables, que tenemos que replantear porque muchas de las enfermedades que emergen afuera
son indicadoras de estos cambios, ¿no? Entonces, los animales vienen a ser centinelas de la salud humana. Los animales y los ecosistemas son centinelas de esta salud. Sabemos que ecosistemas contaminados, deforestados, intoxicados por pesticidas, por una serie de elementos y más pobreza y marginación, pues son ecosistemas que están favoreciendo o no para que se disparen infecciones. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces tenemos que empezar a trabajar en diferentes dimensiones, de tal manera que tenga que ver desde la comunidad, desde los ecosistemas, desde la planeación regional, desde la planeación de la agricultura, el ordenamiento territorial como estrategia para la salud ecosistémica, para el bienestar social, lo tenemos que empezar a integrar. Entonces yo creo que tomando en cuenta varios de estos temas que se mencionaron, es un llamado a empezar a trabajar en cualquier rama, en cualquier disciplina, relacionarla con la salud es algo importante, ¿no? Si lo hiciéramos intersectorialmente, lo hiciéramos en todos los sectores, hubiera un grupo en la Semarnat, hubiera toda una estrategia de desarrollo y de salud en la SAGARPA, bueno, en la SADER, de salud, en el sector salud, que tenga que ver con el bienestar, con el mantenimiento de servicios ecosistémicos, que tenga que ver con salud ambiental, que tenga que ver con conservación, y empezamos a integrar todos, desde economía, en todas partes, sectores integradores, pues obviamente vamos a tener más ecosistemas más saludables, pero bueno, esto es un trabajo, es un tema un poco onírico, pero pues lo tenemos que reconocer porque la evidencia nos está llevando a que replanteemos las cosas. Si no, pues no se va a poder hacer muchas cosas. La estrategia para la prevención de la salud, la producción sustentable de alimentos, la justicia social y la conservación biológica debe ser integral, ¿no? Ya no podemos hacer la conservación per se, nada más puedo conservar, ni la justicia per se, ni la producción sostenible per se. Tenemos que integrar todos estos elementos para tener pues ecosistemas más sanos y que se permeen en comunidades animales, vegetales y humanos más sanos, ¿no? Entonces, pues obviamente están los objetivos de desarrollo sustentable que pueden ser un eje de desarrollo que nos puede llevar a esto, ¿no? Y yo creo que es un tema que sí hay que trabajar porque todos estos objetivos de desarrollo sustentable, de alguna manera, todos tienen que ver con salud. ¿Sí? Desde el clima, desde el agua, desde la cultura, desde la paz, desde la equidad de género, todo a fin de cuentas tiene que ver con la justicia social, con respeto, con la dignidad, con la prosperidad, con la producción de alimentos. Entonces, pues realmente la salud, la ecología, la evolución, pues, están ligadas, ¿no? Y esos son temas que hay que empezar a trabajar. Y bueno, un poco más para cerrar, pues se necesita implementar, yo con esta pandemia y con esta situación tenemos que replantear, ¿no? Que por primera vez ahorita los, los gobiernos le están haciendo caso a los científicos, ¿no? De una manera, pues sí, los científicos hay que empezar a trabajar, pero ojalá se hiciera más fuerte esto y se hiciera sistemáticamente, sobre todo a toda la parte preventiva. No podemos estar siempre bajo asesoría reactiva, ¿no? Ya salió el problema y ahora, pues que los científicos nos digan cómo solucionar el problema. ¿Por qué no empezar a trabajar desde un punto de vista, estimular a la ciencia para que estemos todo el tiempo generando escenarios predictivos, empezando a trabajar la prevención, no nacer reactivo, sino empezar desde una manera preventiva? Y es un tema que está pendiente y que hay que insistir mucho, tanto en las autoridades de cualquier país, incluyendo el nuestro, esto, ¿no? Que no se ha dado, no hay investigación para este tipo de eventos. Entonces, pues ahí se propone implementar sistemáticamente la vigilancia de patógenos en vida silvestre como centinelas, estar trabajando para entender tanto su distribución, su diversidad, dónde están, qué factores los pueden estar favoreciendo, ¿no? Nos puede llevar a desarrollar escenarios, modelos de zonas de riesgo, de menor riesgo y tener más una acción preventiva y además de conocimiento, ¿no? También usar enfoques nuevos es muy importante, ¿no? Desde estudios de enfermedades de paisaje, comunidades, metacomunidades, de nicho, de redes, todos los que estudian biología, pues en gran parte de sus temas que estudian en ecología, en biología, pues saben que lo pueden incluir a este tipo de ecología de enfermedades, ¿no? La ecología de enfermedades es una disciplina reciente prácticamente
30 años más o menos que se ha ido consolidando y que se abastece completamente de todas las herramientas de la ecología clásica, de la biología de la evolución, y que se está dando. Entonces realmente son temas muy interesantes para entender estas interacciones entre las especies y cómo es que se manifiesta para que se presenten enfermedades e infecciones, ¿no? Y sobre todo también empezar a trabajar en diferentes escalas de análisis, tanto temporales como espaciales, que se tienen que trabajar. Además de un tema que está carente en México, que es el compartimiento de información. No se comparten las bases de datos, tanto ni de Zagarpa, ni de Salud, ni de Semarnat, de los institutos de la investigación. Hace falta una necesidad de empezar a coordinar, a integrar todas estas bases de datos para tener mucho mejores modelos preventivos, modelos de distribución, otros modelos que nos puedan ayudar a entender dónde podemos ejercer programas de vacunación, de control, de monitoreo constante, o zonas de menor riesgo. Yo creo que todo esto es fundamental. Por lo tanto, estos temas que son integrales como una salud, ecosalud, son temas emergentes que yo creo que nos vienen a poder integrar esto, ¿no? Entonces, la colaboración de integración intersectorial, transdisciplinaria y multidisciplinaria, ¿no? Porque la ciencia de la salud no nada más son los médicos veterinarios o los biólogos, sino es una serie de disciplinas que ya vimos que se requieren de todas las disciplinas para poder hacer sistemas saludables, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar herramientas generadoras, trabajar en socioecosistemas y empezar a hacer colaboración de la academia con otros, con el sector gubernamental y todos, para poder empezar a trabajar y con los sectores de producción en una manera integral. Pero bueno, todo esto es lo que les quería comentar. Y bueno, gracias a todo el equipo con el que he trabajado, el Laboratorio de Ecología de Enfermedades, la Universidad Nacional, la Facultad de Medicina Veterinaria y muchos organismos con los que hemos podido identificar toda esta gran diversidad de virus, realizar todos estos análisis, muchos de estos, ha sido por el apoyo y colaboración nacional, internacional, con varios organismos. Y bueno, eso era lo que les quería decir y muchas gracias. Y no sé si alguna pregunta o por aquí. Es que no oigo. No se oye. ¿Puedo dejar de compartir? A ver si. Bueno. No, perdón. Ya. Es que siempre tenemos el micrófono apagado durante la transmisión, perdón, de activarlo. Te decía que sí, que muy interesante charla y que sí tuvimos muchas preguntas en el Facebook. Te leía la primera de Emma Socorro, que te pregunta cómo participan los virus en los ciclos biogeoquímicos, ya que siempre se menciona la participación de las bacterias. Bueno, ahí lo que se sabe es que muchos de estos virus afectan a las bacterias y están regulando las poblaciones de bacterias. Entonces, bueno, también hay que empezar a trabajar todos estos bacteriófagos, que son los que hay que trabajar y es donde más se ha evidenciado esto. Entonces, yo creo que por ahí es por donde se va la pregunta, ¿no? Me imagino. Ok. Fernando Aguilar, ¿cuál es, en tu opinión, los coronavirus del grupo SARS pudieron haber infectado a seres humanos desde hace mucho tiempo atrás, de tal manera que el SARS-CoV-2 haya mutado o evolucionado exclusivamente en seres humanos? Pues sí, yo creo que hay varios estudios, y obviamente la filogenética, la metagenómica está ahorita muy fuerte, se están haciendo estudios, se han visto mutaciones desde el virus que inicia en China, los que tenemos ahorita en México, ya tenemos variantes nuevas, entonces ha ido cambiando muchísimo. Yo creo que sí tiene, como vemos en la presentación que les puse, una transparencia que parece ser que sí que están como independientes, ¿no? Y que pueden tener elementos unión anteriormente, pero ahorita ya se han ido separando, ¿no? Yo creo que sí ya es un evento ya independiente, a lo que yo estoy viendo. No sé si aquí tengo la figura y pues sí está ya es completamente independiente al SARS-CoV-2, que puede haber sido un derivado del SARS-CoV y que ya se hace un grupo, un clúster inicial y que tiene su relación tanto con los pangolines, con los murciélagos, ¿no? Pero pues sí puede haber eso. Ok. Bárbara Cruz Salazar
te pasa dos preguntas. Según el efecto de dilución, ¿se podría esperar que en zonas urbanizadas de menor diversidad habrá mayor riesgo de enfermedades emergentes que en zonas rurales? Y la segunda, ¿cuáles serían las explicaciones preliminares para aquellos casos en los que no se comprueba el efecto de dilución? Ya, bueno, en el efecto de ilusión se ha demostrado el efecto de amplificación, que es lo contrario, que es que en zonas más diversas puede existir que el virus se dispare. Y eso se puede ver, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, una zona que tienes 10 especies de ratones y en otra zona que tienes 4 especies de ratones, a lo mejor en esa zona de 10 especies de ratones, tú tienes una composición dominada por especies que no son buenas reservorias o porque filogenéticamente no han estado asociadas a ese virus. Y entonces ahí sería un efecto de dilución. Pero si tú tienes en una zona más diversa especies que no tienen nada que ver con ese virus, a ver si se puede disparar la amplificar. Digo, si todos tienen que ver, las 10 especies tienen que ver con ese virus, y en la zona de pocas especies son especies que no tienen nada que ver con ese virus, a lo mejor en zonas de pocas especies se reduce la infección y en las zonas de más especies se puede amplificar. Se han documentado, sin embargo, son muy pocos estos casos de amplificación, pero sí pueden existir. Entonces tiene que ver con la diversidad filogenética y con la composición de especies. No sé si transmití la idea, pero pueden ser esos. Y en la parte de la pregunta de las zonas rurales y de conservación, bueno, ahí hay que ver, es que se tiene que estudiar al paisaje y a las infecciones de diferentes formas. Puedes ver zonas urbanas, conurbadas, rurales, pero tienes que hacer un estudio de paisaje donde tengas que ver los fragmentos, la cantidad de bordes y otros elementos paisajísticos para relacionar eso, y porque a veces no sale, a veces, igual como la diversidad a veces puede ser amplificada a ciertas escalas, la fragmentación también se ha visto que algunos procesos de fragmentación, a veces algunas enfermedades se reducen con la fragmentación. Sin embargo, cuando hacemos ya estudios más grandes, metaanálisis, estamos viendo que sistemáticamente la fragmentación sí está favoreciendo a las infecciones, ¿no? Ajá. No sé. Okay. Ajá. ¿Sí? Carlos Aguilar dice, la fragmentación tan drástica de la zona de Calakmul debido al Tren Maya podría generar un riesgo sanitario de gran impacto, considerando de Calakmul que es una zona con poca o nula fragmentación. Sí, por eso es tan importante los estudios de impacto, ¿no? O sea, si se hace una fragmentación lineal, como puede ser el tren, a lo mejor el puro tren no es tanto problema. Si se hace bien, si se hace paralelo a la, no sé, y bien, y que no cruce por las zonas núcleos y eso, creo que no está, el problema son los asentamientos humanos que pueden estarse asociando ahí. Si no hay una planeación buena en eso y un riesgo de crecimiento, o sea, se tiene que planear muy bien eso, porque eso sí puede llevar a un exceso de fragmentación y sí puede generar problemas, sobre todo con enfermedades transmitidas por mosquitos. Ahí hay muchísimos mosquitos y muchas enfermedades prevalentes de virus del Nilo, de dengue, de varias enfermedades transmitidas por mosquitos que puedan ser un riesgo. Entonces yo creo que sí tiene que haber todo un proceso de, a lo mejor el Tren Maya per se, a lo mejor no es tanto el problema es cómo se van a desarrollar las ciudades, cómo van a ser el desarrollo de las zonas turísticas, que sí se tienen que planear bien. Ese es un poco mi punto de vista. Ok. Jorge Vázquez Pérez pregunta, ¿qué potencial tienen las pulgas de especies silvestres para funcionar como vectores en la transmisión cruzada a especies domésticas e inducir la aparición de enfermedades zoonóticas? ¿Y qué tanta especificidad hay entre las enfermedades y sus vectores? Sí, no, hay muchas, o sea, las pulgas son impresionantes, hay muchísimas enfermedades que se transmiten por pulgas y sí están ahí y pueden ser, y hay algunas pulgas que son buenas para estar en diferentes hospederos. Hemos encontrado, muchos estudios hemos hecho en el norte y hemos encontrado estos patrones, que algunos sí son fieles filogenéticamente a sus hospederos y tú puedes rastrear, y la pulga y sus parásitos están asociados a
a esta especie de mapache, y este mapache tiene esta pulga, y estas pulgas tienen sus bartonelas o sus infecciones. Pero también hemos encontrado que sí hay saltos de especies que son de una especie de hospedero, especies de pulgas que están en una donde no deberían de estar, y se están saltando los patógenos. Entonces sí hay casos, y se dan, y muchos se dan precisamente en zonas donde estamos interactuando animales domésticos, animales silvestres y humanos. Entonces, precisamente muchos de estos procesos se dan ahí. Y sí puede ser. Muy bien. Itzel Arias del Razo. Una de las salidas para restaurar el efecto de dilución es la restauración en el sentido amplio, para que incluya la refaunación y con ello el restablecimiento de las interacciones ecológicas. ¿Qué recomendaciones tendría para pobladores de estados como Tlaxcala, un estado deforestado y deteriorado ambientalmente? Esa es muy buena pregunta. De hecho, ahorita hay todo un grupo en la IUCN de restauración, precisamente que tiene que ver con la salud, cómo la restauración y qué tipo de restauración podría favorecer o no favorecer ciertas infecciones. Y bueno, casi todas las recomendaciones que da es que pues tiene que ser restauración con especies nativas, restauración con todos estos procesos que se llevan en la restauración clásica, son importantes porque se tienen los patógenos conocidos, se tienen los patógenos que han coevolucionado con sus especies. Entonces hay una serie de procesos de restauración, y sobre todo también ver en qué procesos sucesionales, porque hay especies que son de procesos sucesionales de vegetación, por ejemplo, secundaria, donde tienen, son más resistentes, tienen más venenos, tienen una serie de elementos que podrían ser o favorecer estas infecciones. Entonces, empezar a ver qué tipo de plantas, hay muchas preguntas muy interesantes en eso, pero sí es necesaria la reforestación, la restauración ecológica, el incremento de la diversidad, pero sobre todo diversidad funcional, filogenética y nativa, que es la que se tiene que hacer siempre para minimizar tanto invasión de especies exóticas como de patógenos exóticos, ¿no? Y entonces, hacer sistemas más resilientes, ¿no? Entonces sí está muy ligada toda la restauración a esto, y hay que seguirlo trabajando porque es un tema nuevo, ¿no? Pero sí hay que pensarlo en eso. Ok. Roy Montiel te dice, biológicamente los virus forman parte de nuestro microbioma al haber portadores asintomáticos de COVID-19. ¿Usted cree que este sea un mecanismo evolutivo para la especie humana? Y aparte, dice, el uso de la dexametasona se ha utilizado en el coronavirus felino por médicos veterinarios desde hace años. ¿Cómo podría ser tomados más en cuenta estos profesionistas en la zoonosis para el área de investigación? Supongo que del COVID-19, de la COVID-19. Sí, no, de hecho yo creo que es un tema, yo soy veterinario de inicio, después ya me dediqué a cosas de ecología, pero la verdad es que es un tema que no hemos reconocido el papel de los veterinarios en esto, porque los veterinarios tienen muchísima experiencia con coronavirus, muchísima experiencia con brotes de coronavirus en aves, en roedores, en perros, en gatos, han desarrollado vacunas contra coronavirus en infecciones de perros, gatos, y han trabajado con cerdos por mucho tiempo, conocen muy bien cómo son las epidemias, las episodias de estos coronavirus. Entonces hay un acervo cultural, de conocimiento histórico, de procedimiento, de organización, que no se ha aprovechado. Yo creo que hace falta mucho voltear a ver, hace falta mucho a nosotros como veterinarios darnos a conocer, pero sí reconocer que hay mucha experiencia en los veterinarios para esto, tanto el uso como la dexametasona también, empezar que sí puede servir y que está sirviendo, y cómo puede ser. Entonces yo creo que falta mucha interacción para que los veterinarios estén más partícipes en esto, ¿no? Y no me acuerdo la otra pregunta, la primera. Pero, La primera era, bueno, dice, los virus forman parte de nuestro microbioma al haber portadores asintomáticos de COVID-19. ¿Usted cree que este sea un mecanismo evolutivo para la especie humana? Pues yo creo que ahorita en toda esta historia entre los virus y los hospederos ha sido muy interesante. No siempre son procesos de interacción nuevos. Esta es una interacción novedosa entre el virus y el hospedero, que somos nosotros, y nos vamos a tardar un rato en encontrar estos balances. Se ha demostrado en muchos estudios donde estos virus sí precisamente están generando presiones de selección para que haya mayor resistencia, y la resistencia está cambiando la virulencia de los virus, y eso se ha visto en muchos otros ejemplos históricos
donde llegan después a un balance en el que ya no son tan patógenos. Entonces sí puede ser un proceso de selección, de microevolución, que se pueden estar dando y que a largo plazo yo esperaría ver que la gente es resistente al coronavirus y que vamos a estar al SARS-CoV-2 y que ya no va a haber mucho problema, ¿no? Sí esperaría verlo en un, espero que sea corto tiempo para que no estemos así, ¿no? Sí. Y para poder salir además, ¿no? Arturo Estrada dice, se ha comentado que la crisis causada por SARS-CoV-2 es apenas la punta del iceberg de crisis mayores que están por llegar, como la del cambio climático. ¿Cuál es el panorama de las enfermedades emergentes en el escenario de cambio climático? Ese es un tema buenísimo, no lo cubrí, y hay muchos temas que no cubrí, por ejemplo, la contaminación, cómo se relaciona con las mismas infecciones y cómo el cambio climático se relaciona con los cambios de patrones de distribución de los vectores y de diferentes especies de reservorios y cómo puede estar asociado a las infecciones. Y sí, efectivamente es un tema fuerte. El cambio climático, ya lo estamos generando por muchas de las actividades que hacemos y estamos generando cambios indirectos, tanto por la fragmentación, pero también por todos los efectos locales y globales en los patrones de climáticos, y están cambiando los patrones de distribución de los vectores y los patrones de ocurrencia. Lo que pasa es que a veces no son tan predecibles dónde va a haber más infección, dónde va a haber menos, y eso. Lo que sí vamos a estar enfrentando, yo creo, desde mi punto de vista, es que sí va a haber eventos poco predecibles que van a estar afectando en todo el planeta en cuestiones de salud de origen infeccioso. Aparte de otros problemas de salud asociados al cambio climático, ¿no? Desde problemas de agua, de producción de alimentos y una serie de elementos asociados, ¿no? Entonces yo creo que sí va a ser un tema fuerte y yo espero que esta pandemia sea un sensor, que nos replantee hacer cosas diferentes, ¿no? Para que minimicemos eso. Uh-huh. Claro. Carla Cruz quiere saber si tienes una opinión acerca del desarrollo de la vacuna para la COVID-19, si hay algún compuesto farmacéutico que parezca tener mayor eficacia, además de la vacuna, y si se puede pensar en un tratamiento preventivo para el futuro o solo de un tratamiento cuando ya se esté contagiado. Bueno, ahí sí no es mi área de trabajo fuerte, pero sin embargo sí te puedo decir que hay todos estos estudios importantísimos de monitoreo de coronavirus en especies silvestres nos ha llevado a identificar grupos de virus que han estado asociados a procesos de emergencia. Entonces, si rastreamos los troncos comunes de estos virus que están asociados a estos, como el SARS-CoV, el SARS, el MERS, y rastreamos esos troncos comunes, debemos desarrollar vacunas que puedan protegernos contra diferentes coronavirus emergentes. Entonces yo creo que sí se tiene que replantear, no nada más contra el SARS-CoV-2, sino se tiene que replantear a través de estos estudios evolutivos vacunas que nos puedan proteger de otras formas. Entonces yo creo que hay muchas formas que podríamos aportar para la generación de vacunas. En eso, ¿no? No me acuerdo la otra parte de la pregunta, pero... Sí, acerca de los tratamientos, si estos tratamientos de las vacunas podrían, si se puede pensar en un tratamiento preventivo para el futuro, o solo cuando ya se está contagiado, pero creo que es un poco lo que has comentado. Sí, exacto. Y Omar Montes Narváez pregunta si se conoce alguna especie en específico que tenga la capacidad de mitigación de nuevas enfermedades dependiendo de su rol biológico. Sí, todos los carnívoros silvestres son excelentes controladores de roedores y están evitando la proliferación de ciertas especies de roedores que pueden ser potencialmente reservorios de infecciones, ¿no? Entonces se sabe que especies claves son importantísimas, mantienen a poblaciones limitadas. Todos los insectívoros son excelentes controladores, ¿no? Los murciélagos que comen insectos están reduciendo, lo que pasa es que no sabemos el nivel, pero están reduciendo la frecuencia de infecciones transmitidas por mosquitos. Las ranas, ¿no? Los anfibios están comiendo un montón de artrópodos, entonces por eso es tan importante tener sistemas integrados, porque si ponemos a rascar lo de la diversidad, yo les mencioné el efecto de dilución, pero si nos ponemos a ver muchas rutas por donde la diversidad nos puede ayudar, encontramos muchísimas, ¿no? Entonces, efectivamente, la conservación nos va a estar ayudando por muchas formas a controlar esto, ¿no? Uh-huh. Muy bien, y como última pregunta, Erika Alarcón
quisiera saber qué es lo que determina que un nuevo patógeno llegue a un equilibrio en un ecosistema o acabe con él y deje espacio para nuevas especies. Bueno, los patógenos, yo creo que una enfermedad es una ventana en el tiempo, ¿no? Si vemos una enfermedad emergente, es una interacción nueva. Muchas enfermedades ya muy viejas han llegado a esos equilibrios donde ya el patógeno ya no es tan fuerte y ya hay más resistencia al patógeno, y muchas enfermedades han estado así. De hecho, hay muchas especies que ya son resistentes a ciertos virus y les ha servido para colonizar otros sitios, les ha servido para los patógenos han servido para muchas cosas, ¿no? Y entonces nosotros vemos las ventanas de la emergencia de diferentes formas y efectivamente ya hay procesos en los que ya un patógeno ya no te afecta tanto, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿no? En ardillas, en venados, en muchos, donde ya los virus se han equilibrado. Y no me acuerdo cuál era la otra parte de la pregunta. Ahora te la digo. Solamente era eso. ¿Qué es lo que determina que un nuevo patógeno llegue a un equilibrio en un ecosistema o acabe con él y deje espacio para nuevas especies? Creo que es lo que comentabas, ¿no? Bueno, Gerardo, en realidad has contestado pues, prácticamente todo lo que nos han preguntado. Algunas de las preguntas que no han salido al aire estaban un poco como contenidas dentro de otros. La verdad, ha sido una excelente oportunidad para que quienes nos siguen en las redes sociales y nuestros propios estudiantes del posgrado en ciencias biológicas hayamos podido reflexionar sobre esto que nos has hablado acerca de pues la ecología y la evolución de las enfermedades emergentes, ¿no? No me queda más que reiterarte el agradecimiento de todo el cuerpo de profesores que participamos en el posgrado y bueno, pues esperar que ya que esto quede aquí un poco atrás lo del confinamiento, pues poder tenerte por acá con nosotros. Sí, me gustaría irlos a visitar, gracias por la invitación y ojalá sí sea presencial un día y con gusto a conocer más el trabajo que hacen y a colaborar y pensar en estrategias, ¿no? De colaboración a largo plazo. Ajá. Muy bien, muchas gracias. No queda más que agradecer y saludar también a los alumnos y profesores, no solo de este posgrado, sino también a los alumnos que han participado, sobre todo en las facultades de Medicina Veterinaria y de Biología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Agradecemos también al público en general y solamente un breve aviso, vamos a continuar con este ciclo de conferencias, estamos trabajando en ello y a partir del 2 de julio podremos tener prácticamente ya las convocatorias para que nos sigan en estos seminarios virtuales. Gerardo, de nuevo, muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Gracias. Y saludos. Muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós.